Hola, ¿cómo están? ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero no lo es. A ver, voy de nuevo. ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Indiscutiblemente, decir, poner en palabras lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, es algo no solo indispensable, sino que es algo que nos permite un transitar la vida de manera saludable. Esto de expresarnos, poder decir. De hecho, es algo que es bastante frecuente en mí a la hora de trabajar, tanto con niños como con adolescentes, la insistencia en esto de que puedan aprender a poner en palabras, porque es tanta la habitualidad que hay a no hablar que generalmente las emociones se actúan, entonces tenemos niños con distintos tipos de conductas, porque en vez de poder verbalizar, en vez de poder decir con palabras lo que les pasa, lo que quieren, lo actúan, hacen, en vez de decir. ¿Y qué pasa con nosotros los adultos? A la hora de decir, ¿por qué decimos lo que decimos? Cuando cada uno de nosotros está frente a alguien y dice algo o le dice algo, ¿cuál es la razón por la que lo estamos haciendo? Puede haber diversas razones. Puedo estar diciéndole algo a alguien, haciendo alusión a algo que me pasó, estoy contándole algo, le transmito algo, comparto algo, alguna vivencia, alguna experiencia, algo que tenga que ver conmigo, lo comparto con ese otro alguien. Conversamos, le digo, me responde, me dice, le cuento, me cuenta. Esa es una razón, el querer contarle a alguien algo que me pasó, algo que voy a hacer, alguna idea que tengo. Otra razón es cuando decimos algo a ese otro alguien queriendo transmitirle algo, queriendo hacerlo pensar, queriendo hacerlo reflexionar, dándole algún consejo, haciéndole alguna sugerencia. Entonces, digo pensando en producir un efecto beneficioso para ese otro alguien a quien estoy diciendo. Y otra forma de decir es esta que tiene que ver con el reproche, que puede ser más o menos explícito, más o menos evidente, pero que tiene esa intencionalidad, a lo mejor más o menos consciente, más o menos escondida, pero que lleva esa intencionalidad de hacer sentir mal a ese otro. Porque le digo a manera de reproche, porque en ese decirle estoy informándolo de determinada manera para que el acuse de recibo que sea negativo para él. Esto tiene bastante que ver con lo que acostumbramos llamar en la cotidianeidad esto del pase de factura. Entonces todo muy bien, pero me tuve que sacrificar, tuve que modificar mis tiempos para poder llegar, tuve que hacer algo diferente a lo que tenía previsto, como para poder hacer esto otro que te venía bien. Tuve que ir a sacar plata del cajero del banco en medio de la noche porque no tenía efectivo en casa, entonces como te tenía que dar. Y en todas y cada una de esas situaciones en donde lo que hacemos es eso que llamamos pase de factura, eso que estamos diciendo
sería perfectamente evitable si no tuviéramos dentro esta necesidad, más o menos inconsciente, de sentirnos bien a costa de que ese otro se sienta mal. Entonces yo verbalizo, pongo en evidencia, lo digo a viva voz, no solo me escuchás vos, sino que también me estoy escuchando yo, y si la situación lo permite, pueden incluso hasta escuchar otros. Te digo algo que hice y que a mí en lo personal me hace sentir bien, porque es una buena acción, pero al estar reprochándolo, te hago sentir mal. Entonces, en ese hacerte sentir mal, de alguna manera mi imaginario me conduce a pensar que vos me vas a estar eternamente agradecido, porque por esto que yo hice por vos, me sacrifiqué o lo hice a costa de alguna manera algo que tuviera que ver conmigo, entonces eso a mí me posiciona como en un lugar mejor y a vos en un lugar peor. Y eso es algo que es demasiado frecuente en el mundo adulto, que como digo siempre, el mundo adulto hace, dice, a vistas y a oídos de los más chicos, que es lo que aprenden de nosotros. Hay niños, hay adolescentes que a la hora de decir lo que dicen es en modo reproche. Es en esto de, bueno, sí, hice tal o cual cosa y muchas veces incluso lo hice porque vos querías que yo lo hiciera, pero haberlo hecho a mí me produjo tal o cual cuestión. Entonces, en definitiva, hice, pero al decirlo y al decirlo de cierta manera, no necesariamente de cierta manera, al decirlo, cuando lo hubiera podido callar. Listo, vos necesitabas esto, acá está. Acá lo tenés, acá lo hice. Acá te permito que puedas hacer tal o cual cosa. Y lo que a mí eso me costó, me lo guardo. Me lo guardo porque no es necesario. Cosa que es diferente de pronto si nos referimos a un objeto que hayamos comprado a nuestros hijos. Entonces, el hecho de haber empleado o haber gastado determinada cantidad de dinero, lo usamos a la hora de intentar que ellos aprendan el valor de las cosas y que no es que, bueno, listo, vos querés tal cual cosa, yo tac, 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 acá la tenés. Pero no a modo de reproche, porque ahora resulta que durante un mes voy a tener que comer arroz con aceite porque no puedo comprar carne porque al dinero que tenía ahorrado lo empleé para tu Play. No a ese nivel, porque de acuerdo a las características de ese niño al que le estemos hablando en esos términos, ese niño puede decir, bueno, sí, o sea, problema tuyo, si me lo compraste, ahora aguantate, o se puede sentir mal. En un caso como este, sí es interesante hacerles ver que eso costó determinada cantidad de dinero y que a esa determinada cantidad de dinero nosotros como adultos la podemos obtener, pero con un tono y con una intencionalidad de explicar esto, no con la intención de reprochar. ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Es más, desde que estamos atravesados por los servicios de mensajería instantánea y aparece mucho esto de le dije, me dijo, y en realidad es le dije y me dijo por escrito, que no es lo mismo que estar conversando, no es lo mismo en la presencialidad, no es lo mismo
mandar un audio en donde sí estoy escuchando el tono de voz del otro, estoy escuchando la forma en que me habla, pero no lo veo en vivo y en directo como para decirle, bueno, a ver, espérate, pero esto que me estás diciendo, que un audio sí nos facilita muchísimo más la comunicación porque transmite mucho más un audio que un mensajito escrito, pero nada suplanta la conversación en presencia física. O a lo mejor a través de una videollamada, que uno esté en un lugar, en un espacio físico y el otro en el otro, pero en el mismo momento nos estamos comunicando. Pero bueno, es preferible un audio a un mensaje escrito. Pero cuando mando un mensaje escrito o cuando envío un audio, que es lo más común en estos tiempos que transitamos, ¿con qué intención lo hago? Le informé, le participé, le planteo y yo ya está, ya es como cuando uno vomita, ya está, ya lo dije y el otro que se arregle. Encima el otro escucha o recibe, lee o escucha lo que recibió y automáticamente responde y a esa respuesta a lo mejor recibe una respuesta al otro día, 2 días después, una semana después. Mientras tanto, el que recibió lo que dijimos por escrito tiene una repercusión en sí mismo. Y el que dijo, ¿cómo se siente? Es como, a veces, hace poco tiempo, un nene me planteaba que había estado descompuesto y que vomitó en la escuela y que vomitó en el auto y que vomitó en la sala de espera del pediatra y que le vomitó al pediatra encima, sin una cuestión de control. Obviamente no es esto a lo que estoy haciendo referencia, a una situación que uno pueda decir, bueno, a ver, a las 15:25 voy a vomitar. Pero hasta en este pequeño gran detalle, los papás debemos educar, debemos criar, porque está bien, es necesario, o sea, si el cuerpo está pidiendo a esto expulsarlo, hace falta, perfecto, y después te vas a sentir mejor. Pero no es que vomito en cualquier lugar arriba del otro, le vomito al otro encima, vomito en una alfombra. Hay un mínimo autocontrol que el niño tiene que manejar. O sea, si estás con alguien, no le podés vomitar encima mínimamente, o si no tenés posibilidad de correr al baño y meter la cabeza en el inodoro y vomitar en el inodoro, bueno, mínimamente te haces hacia un costado, no lo haces sobre el otro, no lo haces sobre una alfombra, sobre la cama. Bueno, en esto otro que yo estoy planteando es así. O sea, está bien. Si vos lo sentís, si vos lo pensás, decilo. Pero busca primero un modo de cómo decirlo y ten en cuenta qué es lo que esto que vos vas a decir va a provocar en el otro. Y esto, insisto, está totalmente puesto en práctica en la vida cotidiana a partir del ejercicio permanente de manejarnos a través de mensajería, de servicios de mensajería instantánea a tecnología mediante. Entonces escribo, mando un audio, mando y el otro que se arregle. Y así están viéndonos proceder nuestros hijos. Entonces es muy poco probable, como siempre digo, que puedan accionar de otra manera, porque hacen lo que ven que hacemos nosotros. Entonces, es fundamental el aprendizaje del expresarnos. Enseñarles a poner en palabras lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, a que sepan contarnos algo que vivieron, algo que imaginan, algo que pensaron, un deseo, un sueño,
que lo puedan verbalizar. Pero a la hora de comunicarnos con el otro, también es importante, y cuanto antes empecemos a hacerlo, mejor, esto de considerar al otro, porque no es solo que lo que vale es que yo tenga el derecho de expresarme, sino que mi derecho de expresarme va de la mano del deber que tengo, fundamentalmente como ser humano que soy, de tener en cuenta la emocionalidad del otro. Muchas veces hemos escuchado esto de que a las palabras se las lleva el viento. Nunca vi palabritas volando por el aire, ni en una ráfaga de viento. Si alguien en la presencialidad nos dice algo, depende de cómo hayamos estado en ese momento para acusar recibo, podemos tomarlo de manera literal, podemos a lo mejor olvidar, es medio extraño, pero puede ser que olvidemos algo que se nos haya dicho. Pero resulta que, por el modo en que, insisto, nos estamos comunicando hoy, la evidencia de lo que dijimos queda por escrito o queda en formato de audio. Entonces es prácticamente imposible que a esas palabras se las lleve el viento o se las lleve el ciberespacio. De todas maneras, también es interesante que podamos nosotros empezar a darnos cuenta que no podemos vivir la vida haciendo y diciendo siempre con una excusa, con algo con lo que nos defendemos o que de alguna manera nos validó proceder de determinada manera. Nadie tiene derecho, y eso nuestros hijos lo deben aprender desde muy, pero muy peques. Nadie tiene derecho a hacer sentir mal al otro y no asumir las consecuencias.